¿Y si te dijera que nada, absolutamente nada, de lo que te sucede es por casualidad? Que cada coincidencia que te hizo estremecer, cada canción que sonó en el momento exacto, cada encuentro improbable que cambió tu vida, en realidad fue un mensaje cifrado, un susurro del universo intentando despertarte hacia algo mayor? Existe un lenguaje silencioso detrás de la realidad, un código sagrado que atraviesa el tiempo, revelado hace milenios por Hermes Trismegisto, el maestro que se atrevió a afirmar: el azar no es más que la ley no reconocida. Einstein lo intuía cuando decía que Dios no juega a los dados. Jung lo llamó sincronicidad. Y ahora la física moderna empieza a percibir que el universo no es caótico, sino mental, simbólico e inteligente. En los próximos minutos vas a entender por qué la casualidad es la ilusión más sofisticada de la humanidad. Y por qué tienes mucho más control sobre tu realidad de lo que jamás te contaron. Prepárate para atravesar el velo de la coincidencia y ver lo que realmente hay detrás de cada señal que el universo te envía. El teléfono suena. Sabes quién es incluso antes de mirar. El reloj marca las 11:11 justo en el instante en que una decisión profunda atraviesa tu corazón. Una canción empieza de la nada, diciendo exactamente lo que necesitabas oír. ¿Coincidencia? ¿O será el universo guiñándote un ojo? Como un faro cósmico intentando captar tu atención, el universo se comunica a través de un lenguaje simbólico, hecho de repeticiones, patrones, encuentros y sensaciones que escapan a la lógica lineal. Estos eventos no son ruidos del azar, son señales, son el reflejo de una inteligencia sutil conectando tu mente con los flujos invisibles de la existencia. Hermes Trismegisto ya lo sabía. Él vio que detrás de cada hecho aparentemente aleatorio existía una correspondencia vibracional, una danza secreta entre el mundo interno y el externo, entre lo visible y lo invisible. Siglos después, Jung le dio otro nombre al mismo fenómeno: sincronicidad. Y hoy, incluso los físicos cuánticos comienzan a sospechar: tal vez, solo tal vez, nada de esto sea coincidencia. Y ahora estás a punto de entender por qué ciertas señales te eligen, cómo actúa esta inteligencia simbólica y, sobre todo, cómo responder conscientemente, iniciando un diálogo con el cosmos que puede transformar tu vida en algo mucho más allá del azar. Pero para entender cómo opera realmente esta inteligencia invisible, necesitamos volver al principio, al hombre que primero decodificó este lenguaje cósmico. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, dejó registrado en el Corpus Hermeticum un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la naturaleza de la realidad. Él percibió que el universo no es una máquina aleatoria funcionando por casualidad, sino una mente cósmica operando a través de 3 leyes fundamentales que gobiernan todo, desde el movimiento de los planetas hasta los pensamientos que cruzan por tu mente en este mismo instante. Estas leyes son como un código de programación universal, y cuando las comprendes, los eventos casuales de tu vida comienzan a cobrar un sentido completamente diferente. La primera ley es el mentalismo. El todo es mente. Esto significa que todo lo que existe, desde una piedra hasta tu emoción más profunda, es una manifestación de una conciencia universal. Imagina el universo como un océano infinito de pensamiento puro, y cada forma de vida, cada evento, cada sincronicidad, como olas en ese océano. Cuando tienes un pensamiento, no es solo una actividad cerebral aislada, es una vibración que se propaga a través de esa mente cósmica, creando reflejos y correspondencias en niveles que nuestra percepción lineal apenas puede captar.
Por eso, ese pensamiento sobre una persona específica muchas veces precede a un encuentro inesperado, o porque una intención profunda parece magnetizar las circunstancias necesarias para su realización. La segunda ley, la correspondencia, revela el patrón detrás de esas manifestaciones. Como es arriba, es abajo. Lo que ocurre en los planos superiores de la realidad se refleja en los planos inferiores, y viceversa. Paracelso, el gran alquimista del siglo XVI, usaba este principio para curar enfermedades al comprender que los procesos internos del cuerpo humano reflejan los movimientos de los astros y los ciclos de la naturaleza. De la misma forma, los patrones que observas en tu vida externa son reflejos de los patrones que operan en tu vida interior. Esa secuencia de eventos que parece coincidir perfectamente con tus miedos o deseos más profundos no es casualidad, es la ley de correspondencia en acción, mostrando cómo lo invisible se vuelve visible a través de una danza constante entre diferentes dimensiones de la existencia. La tercera ley, causa y efecto, elimina completamente la posibilidad del azar. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Pero aquí está el secreto que la mayoría ignora. No toda causa es visible en el plano físico. Muchas de las coincidencias que experimentas son efectos de causas que tú mismo pusiste en movimiento a través de tus pensamientos, emociones e intenciones en dimensiones más sutiles de la realidad. Plotino, el filósofo neoplatónico, enseñaba que existe una cadena invisible que conecta todas las cosas, donde cada pensamiento es como una piedra arrojada en un lago cósmico. Las ondas se propagan en círculos infinitos hasta regresar como experiencias concretas. Cuando comprendes esto, cada sincronicidad se convierte en un mensaje de retorno, una retroalimentación del universo sobre las semillas que has plantado en el jardín invisible de la conciencia. Y fue precisamente esta comprensión hermética la que resurgió en el siglo XX a través de una de las mentes más brillantes de la psicología moderna. Carl Gustav Jung no solo redescubrió estas leyes antiguas, las tradujo al lenguaje del alma contemporánea mediante un concepto revolucionario, la sincronicidad. Todo comenzó en 1909, cuando Jung atendía a una paciente particularmente resistente al proceso terapéutico. Ella había soñado con un escarabajo dorado, símbolo de renacimiento en la tradición egipcia, pero insistía en interpretar todo de manera puramente racional. En el momento exacto en que describía el sueño, un escarabajo real golpeó la ventana del consultorio de Jung. Esa coincidencia imposible rompió las resistencias de la paciente y abrió el camino hacia una sanación profunda. Jung comprendió que había sido testigo de algo mucho más allá del azar, una conexión significativa entre el mundo interior de la psique y el mundo exterior de los eventos. Pero Jung fue más allá de la simple observación. Se sumergió en los textos alquímicos medievales y descubrió que los antiguos maestros ya conocían este diálogo secreto entre mente y materia. En sus investigaciones sobre el inconsciente colectivo, Jung identificó estructuras universales, los arquetipos, que funcionan como patrones organizadores tanto de la psique humana como de los eventos sincrónicos. Es como si existiera una biblioteca cósmica de símbolos y significados que trasciende culturas y épocas, influenciando simultáneamente nuestros sueños, nuestra percepción y las circunstancias que encontramos en el mundo. Cuando Jung estudió la obra de Hermes Trismegisto, reconoció en el antiguo maestro al verdadero padre de la psicología oculta, aquel que primero trazó el mapa de la correspondencia entre los movimientos internos de la conciencia y las manifestaciones externas de la realidad. El concepto más revolucionario de Jung fue el unus mundus,
La idea de que existe un único mundo subyacente donde psique y materia son aspectos de una misma realidad fundamental. Imagina dos engranajes translúcidos girando en perfecta sincronía, aún sin contacto físico visible, uno representando tu mundo interior de pensamientos y emociones, el otro representando el mundo exterior de eventos y circunstancias. La sincronicidad ocurre cuando esos dos engranajes se alinean, creando momentos significativos que trascienden la explicación causal lineal. Jung llamaba a esto coincidencia significativa, eventos conectados no por causa y efecto físico, sino por significado, propósito y patrón arquetípico. Era el redescubrimiento científico del antiguo axioma hermético, como es arriba, es abajo. Pero si Jung logró demostrar que existe ese diálogo silencioso entre mente y realidad, ¿quién más, a lo largo de la historia, ha estado escuchando esa conversación cósmica? ¿Quién más desarrolló tecnologías espirituales no solo para reconocer esos patrones, sino para interactuar conscientemente con ellos? La respuesta te va a sorprender, porque involucra una línea de místicos que crearon mapas detallados de esa dimensión invisible donde pensamiento y manifestación se encuentran, y cuyos descubrimientos están siendo confirmados por los hallazgos más recientes de la ciencia moderna. Esa línea de exploradores de lo invisible nos lleva a uno de los descubrimientos más extraordinarios de la espiritualidad moderna. La comprensión de que existe una especie de nube cósmica donde todas las intenciones, pensamientos y acciones quedan registradas, creando una red de conexiones que trasciende el tiempo y el espacio. Elena Blavatsky, la fundadora de la teosofía, fue una de las primeras en traer al occidente el concepto de los registros akáshicos, una biblioteca infinita donde cada movimiento de la conciencia queda grabado en la sustancia sutil del universo, que los antiguos llamaban luz astral. Según Blavatsky, esa luz no es simplemente un depósito pasivo de información, sino una fuerza activa que influye en los eventos mediante patrones kármicos, conectando causas invisibles con efectos visibles de Mises, formas que nuestra mente lineal apenas logra comprender. Alice Bailey expandió esa visión al describir el plano búdico, una dimensión donde las ideas arquetípicas se forman antes de manifestarse en la realidad física. Es como si existiera un laboratorio cósmico donde cada pensamiento significativo pasa por un proceso de maduración antes de regresar como experiencia concreta. Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, llamaba a esto la crónica del Akasha y desarrolló ejercicios específicos para acceder a esa información a través de la percepción sutil. Él descubrió que los eventos sincrónicos son como notificaciones de esa biblioteca cósmica, alertas que emergen cuando ciertos archivos de intención están a punto de manifestarse en la línea del tiempo de nuestra experiencia personal. Lo que resulta fascinante desde la perspectiva teosófica es cómo el karma opera como un verdadero algoritmo del cosmos. Cada entrada de pensamiento, emoción o acción genera una salida correspondiente en forma de experiencia. Pero no se trata de un castigo mecánico, sino de un sistema inteligente de aprendizaje, donde las sincronicidades funcionan como retroalimentaciones, mostrándonos cuándo estamos alineados, o no, con nuestro propósito más profundo. Es interesante cómo investigadores modernos como Rupert Sheldrake, con su teoría de los campos mórficos, o Erwin Laszlo, con su concepto de Akasha cuántico, están redescubriendo científicamente lo que los místicos siempre supieron, que existe una memoria cósmica que influye en la formación de patrones tanto en la naturaleza como en la experiencia humana. Piensa en los patrones recurrentes de tu propia vida, esos temas que aparecen una y otra vez en tus relaciones, situaciones profesionales o desafíos personales.
Según la visión akáshica, eso no son simples coincidencias psicológicas, sino notificaciones emergentes de la biblioteca cósmica, señales de que hay un archivo específico de aprendizaje siendo procesado en tu viaje evolutivo. Cuando reconoces esos patrones y trabajas conscientemente con ellos, las sincronicidades se intensifican, como si el universo estuviera confirmando que finalmente has comenzado a decodificar su lenguaje simbólico. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La ciencia moderna está empezando a descubrir mecanismos que podrían explicar exactamente cómo funciona esa biblioteca del infinito. Y los hallazgos son incluso más revolucionarios de lo que los propios místicos imaginaron. Y entonces algo extraordinario ocurrió en el siglo XX. La misma ciencia comenzó a tropezarse con las mismas verdades que Hermes había codificado milenios atrás. Einstein, aunque se resistió al principio, se vio forzado a admitir mediante sus propios experimentos que Dios no juega a los dados con el universo. La famosa paradoja EPR, que él mismo ayudó a formular, demostró algo que desafiaba por completo nuestra noción de realidad local. Dos partículas conectadas siguen influenciándose mutuamente de forma instantánea, sin importar la distancia que las separa. Era como si el universo poseyera una especie de Internet cuántica donde la información viaja más rápido que la luz, conectando eventos aparentemente aislados a través de una red invisible de correlaciones. Cuando piensas en la persona correcta en el momento justo, cuando suena el teléfono en el instante exacto, cuando la solución aparece justo cuando más la necesitas, quizás estés experimentando esa no localidad cuántica operando a escala de la conciencia humana. David Bohm, uno de los físicos cuánticos más visionarios, desarrolló la teoría del orden implicado, una dimensión subyacente donde todas las posibilidades existen simultáneamente en estado potencial, desplegándose en el orden explicado de nuestra realidad cotidiana. Es fascinante cómo esto resuena perfectamente con el unus mundus de Jung y el concepto hermético de correspondencia entre planos invisibles y visibles. Bohm descubrió que la conciencia podría ser el factor que colapsa esas posibilidades cuánticas en experiencias específicas, exactamente como siempre enseñó el mentalismo hermético. Cuando mantienes una intención clara y enfocada, cuando tu atención se vuelve verdaderamente plena, podrías estar literalmente influyendo en qué versión de la realidad se manifiesta desde el campo de posibilidades infinitas. El experimento de la doble rendija de Young reveló algo aún más inquietante. La simple observación consciente cambia el comportamiento de la materia en su nivel más fundamental. Los electrones se comportan como ondas de posibilidad cuando no son observados, pero deciden una ubicación específica en el momento en que una conciencia los observa. Es como si el universo fuera una gigantesca alfombra persa. Cuando la miras por el reverso, solo ves hilos caóticos, sin sentido aparente. Pero cuando miras del lado correcto, descubres un patrón intrincado y lleno de significado que siempre estuvo ahí. Tu conciencia puede ser, literalmente, el telar que decide qué patrón se manifiesta en el tejido de la realidad, transformando el caos cuántico en orden significativo a través del poder de la observación consciente y la intención dirigida. Y aquí está el descubrimiento que está revolucionando la física contemporánea. Investigadores como Stuart Hameroff y Roger Penrose están proponiendo que la conciencia podría operar a través de procesos cuánticos en el cerebro, creando un puente directo entre mente y materia. Esto significa que, tal vez, Hermes tenía razón desde el principio y que apenas estamos comenzando a desarrollar instrumentos científicos lo suficientemente sofisticados para medir lo que los místicos siempre experimentaron de forma directa,
Cada sincronicidad podría ser evidencia de esa interfaz cuántica entre conciencia y realidad. Cada coincidencia significativa, un destello de cómo tu mente participa activamente en la creación del mundo que experimentas. Pero la pregunta que lo cambia todo es, si esto es verdad, si realmente tienes ese poder de influir en la realidad a través de la conciencia, ¿cómo puedes usar ese conocimiento de manera práctica en tu vida cotidiana? Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque algo dentro de ti, algo muy antiguo, estaba listo para recordar. Acabas de tocar uno de los secretos más profundos del universo. La casualidad es un espejismo, y detrás de ella existe una conciencia viva, esperando que despiertes. Hermes Trismegisto, Jung, Einstein y los grandes místicos de todas las eras no lo dijeron como metáfora. Ellos sabían que el universo no es un caos aleatorio, sino un campo simbólico donde tú eres coautor de la realidad. Ahora te propongo un desafío iniciático. Durante los próximos 7 días, observa con el corazón. Presta atención plena a cada sincronicidad, a cada señal, a cada eco de lo invisible en lo visible. Y cuando algo toque tu alma de forma inexplicable, escribe en los comentarios la palabra Hermes, seguida de la sincronicidad más poderosa que hayas vivido. Esas historias son llaves. Cada una que compartas puede encender la conciencia de otra alma dormida. Si este video te tocó en algún nivel profundo, dale, me gusta, compártelo y difunde este mensaje. Alguien que amas podría estar necesitando exactamente este recordatorio. El universo le está hablando, y si sientes que este camino es tuyo, suscríbete ahora al canal. En los próximos videos exploraremos los 7 principios herméticos de forma práctica, simbólica y poderosa, para que aprendas a manifestar la realidad como un alquimista despierto. Vamos a decodificar juntos las señales del universo y a activar tu potencia interior a través de la verdadera alquimia de la conciencia. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por caminar conmigo hasta aquí. Tú no eres solo un espectador, eres un buscador, un recordador, un futuro maestro de la realidad. Y nunca lo olvides. Cuando cambias tu vibración, el universo cambia su respuesta. El cosmos te está susurrando en este preciso instante. La única pregunta es, ¿estás escuchando? Hasta el próximo despertar.